Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, siempre solemos hacerlo, ¿no? Pero hoy especialmente les pido que presten atención y que se queden con nosotros en este tiempo de entrevista. Vamos a hablar, insisto, como ya les habíamos anunciado, a raíz de muchos asuntos, pero todo parte a raíz de ese último caso, esa última denuncia del centro que alberga a las menores, en este caso migrantes, en Arrecife, en la capital, uno de ellos, la Casa del Mar, y hablamos pues con las denunciantes, con las letradas, abogadas, en este caso Irma Ferrer y Loueila Cid Ahmed. Muy buenas tardes, Irma. Buenas tardes. Y Lala, que es como te conocemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a las dos. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Insisto, vamos a hablar de muchos asuntos que tienen que ver evidentemente con esto de la inmigración, pero si les parece, porque todo parte, digamos, multitud de reacciones, como ya hemos sido testigos todos de ello, de esa denuncia de la situación en la que se encuentra la Casa del Mar, en la capital, en Arrecife. Me gustaría empezar un poco por cómo han visto ustedes un poco justamente eso, las reacciones, ¿no?, de tras esa denuncia interpuesta por ambas en este caso. ¿Cómo las han visto, Lala, Irma? Pues yo creo que es muy similar a cuando una persona va a la Seguridad Social o va a un ayuntamiento y le dicen, eso aquí no es, yo no soy competente, vaya al otro, ¿no? Ustedes que también lo han vivido, muchos de los ciudadanos y de las ciudadanas que nos estarán escuchando cuando va a una administración y le dicen eso aquí no es, y todo el mundo depurando responsabilidades hacia otra administración. Yo creo que todas y todos somos responsables, lo somos nosotras que trabajamos en esto, y cuando nos llegó asumimos nuestra responsabilidad de ponerlo en conocimiento de Fiscalía y de la Dirección General y del Defensor del Pueblo, y también lo son los responsables Ayuntamiento de Arrecife, que tiene un centro con esas infraestructuras, lo es la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, lo es la entidad SAMU, lo es la Consejería de Bienestar del Cabildo, lo es la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias, lo es el Gobierno de Canarias y también el Ejecutivo Central. Depurar responsabilidades hacia otros y decir aquí no es, esto a mí no me toca, lo es Fiscalía también, que no lo he mencionado. Todos los que trabajamos en esto y que nos dedicamos a proteger, y más si lo hacemos con dinero público, que llama la atención en momentos que estamos viviendo ahora mismo de festivales y de contratación de cantantes, como tenemos millones de euros para traer a un cantante y no lo tenemos para que la infancia tenga una vida digna, o la gente que vive aquí, que está en situación de sin hogar. No hay que irse lejos, ¿no? No tengan un recurso donde ir, no hay recursos para las personas que están en situación de exclusión, y esto sí que es una vergüenza. O sea, para nosotras, las personas que pagamos impuestos, y para la propia administración, que con dinero público lo puede mover con una facilidad asombrosa para tener cultura, que es necesaria e indispensable también en la sociedad, pero no para cubrir una situación de personas que están en exclusión social absoluta, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes que acompañaban, digamos, esa denuncia, porque claro, Irma, con respecto a lo que está comentando Lala, ¿no?, yo no sé cómo te tomas un poco cuando vemos esas primeras reacciones, como digo, políticas, en este caso, donde veíamos esas palabras por parte, sin ir más lejos, del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, donde lo que dice es, más allá de hablar de estas imágenes que estamos viendo y que han sido reales y que ya lo conocemos, lo que dice es que no se corresponden con la actualidad y que no, pues lo que comentaba Lala, ¿no?, como que no hay recursos y que estamos viviendo una situación que se escapa de nuestras manos. ¿Cómo reacciona? Yo es que ya soy mayor, ya peino canas, entonces de la clase política, del partidismo que se practica en estas islas y en este país, ya me sorprendo, menos mal que no he perdido la capacidad de sorpresa, pero no me causa ningún tipo de... No espero nada de ellos, y como no espero nada de ellos, digan lo que digan, no reacciono. Pretendieron decir primero que las fotografías eran antiguas. Las fotografías, como todo el mundo sabe, tienen unos metadatos que son absolutamente, no se pueden manipular, por tanto, las fotografías llegan hasta principios de la primera quincena de junio, es decir, las fotografías son actuales. Y además hay un dato evidente que el Gobierno de Canarias es que no se ruboriza. Yo digo siempre que cuando uno pierde la vergüenza ya la pierde para siempre, ¿no? El Ministerio Fiscal ordenó, a raíz de una inspección en junio, 15 días para cerrar el centro. O sea, si las fotografías son antiguas, ¿qué hace el Ministerio Fiscal inspeccionando el centro? Y hace unos días también salió que la parte de abajo, la parte del Instituto de la Marina, está igualmente en las mismas condiciones, entonces los techos cayéndose, aguas fecales, trabajadores del Instituto Social de la Marina trabajando así. Yo creo que lo que tenemos que ver de lo que ha ocurrido es, uno, la guerra política, como siempre, es paralelo, pero paralelo y no se toca cada vez se toca menos con la realidad de la sociedad.
Si hablamos de los menores migrantes, a lo mejor alguien ve con distancia el hecho que sean niños, pobres y negros. Pero si hablásemos de los centros asistenciales en Lanzarote, quizás nos veníamos todos compelidos, porque probablemente todos tengamos personas mayores de edad en nuestra familia, o personas enfermas, o personas con dependencia. Si hablamos de lo que se tarda en declarar una dependencia, o si hablamos de cómo se nos trata por el Gobierno de Canarias en cuanto a nuestras necesidades más básicas, como es un ambiente sano, una protección del territorio para que podamos desarrollar nuestra vida, o si hablamos de las necesidades de educación, tenemos colegios en contenedores, o si hablamos de la necesidad de la justicia, milagrosamente es que en un juicio un día la videoconferencia funcione, o si hablamos de los hospitales, que ya no solo es la carencia material de nuestros hospitales, sino también la carencia de personas, o si hablamos de lo que hace el Gobierno de Canarias con la vivienda, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y lo que estamos es dando las viviendas, regalando las viviendas a un mercado turístico que nos colapsa. Tenemos una comunidad autónoma que recibe, este año se supone que 21 millones de turistas, y no podemos hacernos cargo de 5.500 niños. O sea, es una broma pesada, sería una broma hasta graciosa, nos reiríamos de los payasos que son nuestros cargos políticos, todos, no hay distinción en los que están en el gobierno ahora ni antes, porque la situación viene ya de muchos años atrás, nos reiríamos de ellos si no llega a ser porque nos afecta a nuestra vida diaria. Claro, es que lo primero, al menos lo que a mí me resultó más chocante de primera, ¿no? Porque una denuncia esta situación, cuesta creerse que no conocieran, no fuesen conocedores de esta situación, pero bueno, dices, bueno, pues vamos a ponernos imaginémonos que no es así, que no sabían de esta situación. Pero es que lo reconocen, es que cuando dan las declaraciones reconocen que esto ha sido así, que son conocedores de esta situación, pero que oye, que no hay recursos, según dicen, mientras de forma paralela, como bien estamos comentando, por otro lado se presentan otras tantas cosas que requieren de esos recursos que estamos diciendo que faltan, ¿no? Cuando presentan esta denuncia, no solo se habla del estado que estamos viendo en esas imágenes, se habla también de otras cosas que no vemos en imágenes y que también son bastante, bajo mi punto de vista, alarmantes. Estamos hablando de menores y por una parte se habla de que esos menores, digamos, muchos de ellos no están escolarizados cuando tendrían que estarlo, no se ejercen políticas, digamos, de integración como debiesen, porque son personas menores, e incluso se hablan de los trabajadores que puedan haber dentro, ¿no? Que evidentemente la gran mayoría, imagino yo, tendrá un comportamiento ejemplar, pero también habrán otros, como hemos visto y escuchado en esa denuncia, que no lo tienen. Son asuntos también, imagino que muy relevantes e importantes, que se sacan a la luz en esta denuncia y que yo no sé incluso si en otros centros podrá pasar igual. Sí, en primer lugar saber que el enfoque de desborde, de alarma, de crisis migratoria, de presión migratoria, de conceptos que son totalmente indeterminados y que alejan el discurso de la realidad, se han venido dando a raíz de esta denuncia también y que a nosotros nos parece que no se corresponden con las cifras, teniendo en cuenta además lo que establece el Instituto Nacional de Estadística Español en cuanto a la población africana, que es la que menos incidencia tiene en Canarias. O sea, estamos hablando de un 1,9% del total de la población extranjera, se corresponde a Canarias. Hay que entender que esta denuncia parte precisamente porque menores, personas extuteladas que estuvieron en estos centros, y que esto es muy importante, no se ha visibilizado lo suficiente que esta entidad que se llama SAMU, que ha hecho tanto daño y que sigue haciéndolo con dinero público, 500.000 euros para este centro. 500.000 euros gestionado de dinero público que pagamos todas y todos para que los menores estén en esta condición y en esta situación. A quien le preocupa, porque aquí sí que arrojamos ese discurso del odio, que ya sabemos que de alguna manera se han hecho eco muchísimas personas por la extrema derecha, de que los menores son conflictivos, de que los menores que vienen solos, que esa infancia que viene sola es y se ha convertido en la diana del odio. Nosotras sabemos que se corresponde con políticas deshumanizantes como estas, es decir, que una entidad que gestiona 500.000 euros no escolariza a los menores, que una entidad como SAMU que gestiona 500.000 euros en un centro tenga a los trabajadores en situación en la que los tiene, que una entidad como es SAMU, que de un centro de menores con este dinero que estamos hablando, que es 500.000 euros, un menor no pueda ni comerse un plato de lentejas, un menor no tenga un taller de formación, un menor no esté supervisado y no tenga control. Si no hay control y no hay límite, hay
descontrol. Esto pasa con todos los menores y con todos los adolescentes. Ellos no van a ser menos. Preocupa y alarma que se pida que la población no sea pobre y violenta, que no cometa hechos delictivos cuando nosotros les estamos abocando a ello. Es decir, si yo a ti te excluyo de la sociedad, te digo que tú eres menos, te digo que tú eres diferente, te señalo como el diferente, porque si tú te comes ese plato mientras otras personas se están comiendo un plato digno, te digo además que tú no vas a ir al instituto como el resto de adolescentes, porque tú eres un problema y tienes que estar en un centro cerrado donde nadie pueda acceder a ti y no sabemos qué pasa en esos centros, y tú, cuanto menos se sepa, que ese es el problema, la falta de transparencia, y ya sabemos, Irma, que cuando no hay transparencia hay corrupción. Y cuidado, porque Fiscalía Anticorrupción tiene varios procedimientos abiertos contra muchísimas entidades que están gestionando dinero público y que no sabemos para dónde va a estar destinado todo ese dinero. Bueno, alguna parte ha ido a Viagra, que es una cosa muy necesaria para los menores migrantes. El centro de la Santa, ¿no? En concreto, y también a menores en situación de desprotección, con menores con medidas judiciales y con expedientes como menores. Además de episodios violentos por parte de los trabajadores. ¿Qué pasa si no hay trabajadores cualificados en los centros? Ustedes imagínense un instituto gestionado por porteros de discoteca. Claro. A nosotros nos sorprendería muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sorprende que haya porteros de discoteca y personas sin cualificación gestionando un centro de menor? Pues entonces, si les damos violencia, después no vamos a querer que no sean violentos con nosotros. Claro, porque evidentemente lo que estás comentando, Lala, es responsabilidad de esa fundación a la que se le da ese dinero, pero también imagino, Irma, es responsabilidad de quienes tienen o deberían fiscalizar que esa entidad esté haciendo su trabajo como debería, entiendo, Claro. ¿no? Claro, es que ocurre lo que dice Lala en todos los ámbitos de nuestra vida y de la acción pública. Donde no hay fiscalización, donde no hay inspección, donde no hay control, ¿qué hay? Y donde no hay transparencia, donde no hay protocolos de actuación, hay opacidad. Entonces yo tengo el poder y el mando, porque el Gobierno de Canarias tiene la competencia reconocida en los estatutos. En los estatutos de autonomía. Si el Gobierno de Canarias tiene la competencia y el Estado y la Unión Europea dan fondos para cubrir esas competencias, el Gobierno de Canarias subcontrata esos servicios, siendo el padre y la madre de esos niños. O sea, cuando yo tengo la tutela de un menor, significa que yo soy el padre y la madre de ese niño. ¿Y qué hago? Subcontratar a empresas que están claramente cuestionadas en la Fiscalía Anticorrupción por desviar ese dinero público, pero es que además convierto esos centros en centros de opacidad y oscuridad. Y además doy poder de mando a personas que no tienen cualificación. Pues ya sabemos el dicho de darle un pito al tonto del pueblo y se convierte en guardia civil. O sea, dale autoridad a una persona que no tiene conocimiento, formación, educación, no tiene las capacidades ni las competencias para dirimir una situación de, por ejemplo, 60 menores en un centro donde hay 20 plazas, pues evidentemente se convierten en zonas oscuras donde hay abuso de autoridad, que es lo que se presenta en la denuncia y lo más grave que hay, a lo que el Gobierno de Canarias ha obviado, porque se ha quedado con las fotos de los cables, que está mal, la comida, que está mal, los baños desbordados, que está mal, la situación de inhabitabilidad del espacio, que está mal, pero oiga usted que nosotros también hemos señalado que hay abuso de autoridad, que hay maltrato, que hay niños que deben estar escolarizados que no lo están, que además hay niños que denuncian agresiones sexuales, agresiones físicas, y usted de eso no dice nada cuando usted es el padre y la madre de ese niño. ¿Qué está pasando con ese dinero público? ¿A quién se le está dando? Y sobre todo lo que yo pregunto es, cuestionémonos todos dónde están las mafias, porque llamamos mafia a aquellos que para salvar su vida del hambre, la sed y la guerra y el cambio climático cogen un barco, juegan su vida para cruzar el Atlántico, y no llamamos mafia a aquellos que están en este país en sus posiciones de comodidad, a esos blanquitos con chaqueta, corbata y mocasines con borlas que cogen el dinero público para llevárselo a sus bolsillos y desviarlos del fin que tiene. Yo creo que la mafia es esa, y esa mafia nos coge a todos en todos los ámbitos de nuestra vida social. Es decir, nos coge en urbanismo, en medio ambiente, en educación, en justicia, en menores, en migración, en carreteras, en asfalto, en promoción turística. Estamos hablando de esto, y hace una semana, cuando estábamos estudiando este tema, en La Palma decidieron dar 1 millón de euros para promoción turística de los turistas, de las empresas turísticas que se habían arruinado porque habían contratado con un turoperador que se vino abajo. O sea, dinero público para pagar a empresas privadas que han contratado mal. Yo soy autónoma, ya me gustaría a mí que el Gobierno de Canarias me pagara mi promoción, mi publicidad, además mis gastos, y que si un cliente viene por mi despacho y no me paga, el Gobierno de Canarias pusiera dinero a mi disposición para cobrarme. Eso no lo hacen con los demás ámbitos, sí lo hacen con el turismo y la construcción, que son las fuentes ineludibles que financian los partidos políticos. Y esto en la sociedad
Claro, lo vemos con claridad, nos manifestamos masivamente el 20A a decir no queremos esto, pero ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias nos viene a decir no, vete a los de abajo y da patadas a los de abajo, mientras los que te están robando son los de arriba. Es condición humana abusar del que está siempre por debajo de ti, es condición humana practicar la pleitesía con el que está por encima de ti, y eso es a lo que nos está abocando una política partidista que nos lleva a una sociedad de la violencia. Claro, por eso me gustaría detenerme muchísimo más, desde luego, en todos estos asuntos. Lamentablemente, y por cuestiones de tiempo, yo espero que puedan volver con nosotros para seguir también profundizando sobre estos temas, pero con respecto al centro, por avanzar en otra cuestión, ¿tenemos algún dato nuevo? ¿Se conoce algo? ¿Se sabe algo? Creo que permanece abierto, no sé si se va a cerrar definitivamente. ¿Qué va a pasar, sobre todo, y creo lo más importante, con los menores que se albergan en ese centro? ¿Cuáles son los datos que tenemos, la Irma? Estamos hablando de aproximadamente 6 centros de menores en la isla, aproximadamente unos 200 menores, 250. No es un desborde, 200 menores, 250, teniendo en cuenta un instituto, más o menos las dimensiones de un instituto. Lo que pasa es que son los menores estos de los que habla Irma, que son negros, que son pobres y que molestan y que se han convertido en el discurso del odio, ¿no? Que se han convertido en esos bulos, en esos fakes, en esas noticias que se divulgan. Y en este centro vamos a ver eso, ¿no? Todavía tenemos que explicarle a la gente que no, el lema de primero los de aquí no funciona, sobre todo por una cuestión además de egoísmo, porque si pensamos solo primero los de aquí, el otro que va a estar en situación de exclusión sí que se va a convertir en un conflicto el día de mañana. Ahora mismo 200 menores, yo creo que para la isla no es una situación de desborde. Sería importante también explicarlo y señalar que sabemos que son procesos muy complejos, las migraciones lo comprenden, la gestión y por parte de la administración de muchos de los centros no es inmediata y también lo sabemos y nos hacemos cargo. También sabemos que Canarias se tiene que abrir para los menores, que el resto de comunidades autónomas asuman también su responsabilidad para que los centros no se viva lo que se está viviendo aquí con una entidad como de la que hablamos, que es SAMU. Pero, mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha tenido un discurso muy contradictorio, al mismo tiempo que le preocupa la situación de los derechos de la infancia, va a mantener este centro, de momento, lo está manteniendo. Nos llega que se va a cerrar, que van a ser derivados, nos llega que no, que va a haber una reunión y que SAMU va a asumir que ellos son intocables y son fuertes y sólidos y nadie les va a hacer nada. Nos llega, por otro lado, que está previsto que ahora en la reunión que se vaya a hacer el día 10 en cuanto a esa reforma y ese reparto de los menores, pues se va a resolver esta cuestión en Canarias en general, que ha sido como un método esta comunicación a Fiscalía de presionar al Ejecutivo para que el resto de comunidades asuman y se modifique la ley de extranjería. Pero es verdad que todo esto es lo que nos llega, pero necesitamos que nos llegue en papel, necesitamos que la Dirección General de Protección a la Infancia asuma sus responsabilidades y cierre este centro con una respuesta lógica para esos menores, porque no queremos que estén en una situación peor, y necesitamos que Fiscalía también asuma sus responsabilidades en su totalidad y exija y repare de alguna manera, porque hay una situación de desprotección infantil. Es que con todo esto que has comentado, todas estas opciones que les llegan a ustedes, yo no sé cómo lo ves, Irma, también, pero da la sensación un poco de que no tienen ni idea de cómo gestionar el tema. Quiero decir, no sé, por lo general cuando se da una respuesta clara y concreta es porque tienes claro lo que vas a hacer, pero como has mencionado que les han llegado varias opciones posibles, en fin, da la sensación de incertidumbre constante. Hay que tener en cuenta que la primera patera que vino a Canarias vino hace 34 años, que sufrimos ya una crisis, llamaron crisis, a la del 2006. Hay que tener en cuenta que la migración que llega a Canarias, el 40% es la migración europea. Después el número de migrantes es la migración de países como América, Venezuela, Colombia, Cuba. Y finalmente solo el 10% de todos los migrantes que tenemos en Canarias son africanos. Pero es que además hay que tener en cuenta que la migración que llega a Canarias, solo el 6% es la que llega por vía marítima. La migración masiva que llega a Canarias llega por avión y son europeos, personas con varios idiomas y con formación académica. Esa es la persona que coge los puestos y que copa los puestos de trabajo. El italiano, el francés, el rumano, ¿vale? El ucraniano, que hemos abierto puertas y ventanas y puesto alfombra roja para ellos. La migración que viene de Sudamérica, la migración que viene de África es la migración con poca formación, con poco conocimiento y que desgraciadamente para ellos copan los puestos de trabajo que son de los cuidados de nuestros niños, de los cuidados de nuestros ancianos, de los cuidados de nuestras casas. A esas a las personas a las que estamos expulsando.
Además hay que tener en cuenta que el gran mercado negro de esta comunidad autónoma es el mercado turístico y de la hostelería y de la construcción, es decir, que muchas de esa gente a las que tratamos como esclavos, explotamos en puestos de trabajo sin contrato, sin derechos sociales y sin derechos laborales. Es decir, realmente el Gobierno de Canarias nos está orientando a que nos enfrentemos con la parte más desvalida de esta población. Esa es la sociedad a la que el Gobierno de Canarias nos aboca, a ir a machacar al de abajo, mientras el que está arriba, el que efectivamente viene con medios económicos, con conocimientos académicos, con además idiomas, son los que realmente están copando puestos de trabajo y muchos de ellos al albur de un turismo que ni siquiera está fiscalizado ni controlado, es decir, que ni siquiera pagan impuestos. Esto es una realidad y es la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Qué hace el Gobierno de Canarias? Claro que improvisa. Improvisa no solo, pero si fuera a improvisar solo después de 34 años recibiendo pateras, y los que vienen, porque el cambio climático, el hambre y la sed va a llevar a que la masa de migración sea todavía mucho mayor, si ahora vienen por cientos, vendrán por miles, y cuando vengan por miles, vendrán por millones, es que el Gobierno de Canarias nos aboca a enfrentarnos a la parte más débil de la población. No solo eso, sino que además utilizan un lenguaje violento y agresivo. Es una emergencia, no podemos con ello. En realidad lo que está declarando usted con la declaración de emergencia, Cabildo Insular de Lanzarote, es la posibilidad de contratar sin llevar el procedimiento de contratación. Que podríamos cambiar el término, quizás, para sí, no... vamos incluso, sí, como la violencia que declararon también la emergencia climática, para hacer nada, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Para qué declarar la emergencia en temas de migración? Para contratar sin ningún tipo de control ni fiscalización. Yo me pregunto dónde está... Y para justificar los actos que se están dando ahora mismo en este Claro, contexto. Estamos desesperados, no podemos hacernos... O sea, nos hacemos cargo de 19 millones de turistas, 21 este año. Nos hacemos cargo de 1 millón o casi 2 millones de turistas al mes, pero no podemos atender a los 30 niños. Perdón, usted me ve cara de tonta, o sea, somos tontos, porque si nos creemos ese discurso es que somos tontos, animalitos con 2 patas, ¿no? Cerdos empinados que llamamos. Pero ese es el discurso que nos llama el Gobierno de Canarias, además a la violencia, a la agresión, con un alarmismo que no se corresponde para nada con la realidad. Ni estamos desbordados, ni es una emergencia, o sea, es una emergencia para llevarse el dinero público directamente y sin ninguna fiscalización. Esto es lo que nos están vendiendo y esto es lo que a una parte de la población sin conocimiento, sin formación, sin interés por documentarse y harta de la situación en la que nos está llevando las políticas de este Gobierno de Canarias, sin alimentación, con dificultades, con una pobreza infantil en Canarias, la segunda de toda España, con una pobreza y una desigualdad social, la segunda de toda España, o sea, tenemos mayor desigualdad social que Andalucía. ¿Eso qué significa? Que los ricos están más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y lo que nos hacen a los pobres, en donde nos incluimos todos, porque salvo que tengamos millones en la cuenta, somos todos pobres, a ver si lo asumimos, somos todos pobres, nos hacen es pelearnos entre nosotros. Así que es una manipulación burda, interesada, violenta, agresiva, irresponsable, efectivamente improvisada. Improvisada, no, está claramente calculada para seguir ellos llenándose sus bolsillos y seguir desviando el dinero público para, o bien el partido, sus bolsillos, como hemos demostrado y acreditado en Lanzarote. Esto ocurre en toda Canarias. Y lo que se va a ver es que esto de que el centro de la Casa del Mal no es de Lanzarote. La Casa del Mal, desgraciadamente, no es la única centro en toda Canarias que está en estas condiciones. Y se va a ver, porque hay que poner una cosa, yo ya quiero terminar con esto, hay que poner en valor el trabajo de la valentía de los trabajadores, la valentía de los menores que han relatado durante semanas, nos han relatado durante semanas la versión de estos hechos, porque si nosotros estamos aquí es simplemente para dar voz a las personas que están en su puesto de trabajo y han sufrido esto, y espero a que nadie se le ocurra, y esto lo digo directamente a cámara, espero que nadie se le ocurra dirigirse contra esos trabajadores. Pues Irma y Lala, si les parece nos quedamos con esto último que hemos comentado por parte de ambas. Muchísimas gracias, insisto, por estar con nosotros, sobre todo porque creo que, bueno, lo que hemos venido hablando, ¿no? Es importantísimo contrarrestar todo ese tipo de mensajes y desmentir toda esa cantidad de bulos con los que nos estamos topando y encontrando con respecto a esta población y a todo este tipo de cosas. Y si esa denuncia ha servido efectivamente, gracias a ustedes y a esos testimonios y a toda esa valentía, como decimos, para que se vaya ahora centro por centro fiscalizando y viendo y sobre todo denunciando y haciendo al respecto y actuando al respecto para que estas personas, menores migrantes, pues no se encuentren en estas circunstancias, pues de verdad que pues yo creo que estaremos todos agradecidísimos, de luego que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Irma, Lala. Y seguiremos hablando, espero, por supuesto. Sí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
y a todos ustedes, nada, que no se vayan, porque enseguida regresamos ya para completar la jornada de este viernes con compañeros periodistas, donde pues seguiremos hablando, entre otras cosas, de este asunto también en unos instantes.